Bienvenidos y bienvenidas a este tema 9 del módulo 5 de Big Data y Business Intelligence. En este tema 9 vamos a hablar de arquitecturas y espacios de datos. Arquitecturas orientadas al ciclo de vida de los datos, que es un poco el proceso que hemos ido viendo en los módulos anteriores de distintas fases. Dentro de este tipo de arquitecturas entraremos más a la comparativa de arquitecturas tradicionales previa a todo lo que era este tema de Big Data, como el caso de los warehouse, y llegaremos hasta el caso de los lakehouse, pasando por los quizá más populares data lakes cuando hablamos de proyectos de Big Data. Y por último, explicaremos el concepto de espacios de datos, que a nivel europeo es una iniciativa relacionada con arquitecturas de datos en ecosistemas de Big Data para interconectar y generar nuevos casos de uso entre miembros de una cadena una cadena de suministro. Bien, lo primero de todo, y por hacer un poco otra vez repaso y mención, esta vez con una pequeña broma, recordar el tema de que la necesidad de identificar el valor, la necesidad de identificar el valor en los proyectos de Big Data, ¿vale? No tenemos que pensar en crear, como ponen un poco en esta viñeta, ¿no? La perfecta infraestructura de analítica, de Big Data, etcétera. Tenemos que trabajar con metodologías ágiles, tenemos que ir iterando de menos a más, no empezar pensando que vamos a montar una arquitectura súper compleja y súper avanzada, cuando igual al principio pues ni nos hemos parado a pensar en las preguntas que comentábamos en el tema anterior del gobierno del dato o en la propia identificación de casos de uso con las áreas de negocio. Entonces, bueno, siempre es recomendable empezar de esta forma incremental. También hemos incluido aquí la parte, porque tiene que ver mucho con arquitecturas, toda la parte de las fases, ¿no? que decíamos en el ciclo de vida, y quizá las más importantes, aunque por supuesto tenemos toda la parte también de almacenamiento, pero hablábamos de la adquisición o ingesta, la parte del procesamiento, y luego vamos a hablar también de la parte de servir los datos, y aquí conectaremos con la parte también de los espacios de datos. Bien, pues en esta imagen vamos a ver un poco desde temas históricos hasta actual, o sea, actual o muy reciente, ¿no? Cuando hablábamos de arquitecturas de datos, en entornos clásicos, ¿no? Ya veis, 1980, los 80, normalmente teníamos muchas fuentes de datos, ¿vale? Fuentes de datos que algunas podríamos decir que eran silos, que tenían su propia tecnología, que cada una pues tenía incluso sus propios equipos dedicados y demás. Y cuando queríamos pensar en un proceso de hacer algún tipo de reporte o algún tipo de análisis, aunque fuera un poco más tradicional, necesitamos una tecnología por encima que era más un warehouse, ¿vale? Un warehouse podía tener distintos, o sea, warehouse sería el concepto, ¿vale? Pero debajo del warehouse podíamos tener distintos tipos de tecnologías, ¿vale? Podíamos tener la parte más de OLAPs, ¿no? Que ha salido también en alguna transparencia, que son cubos de datos que se preprocesan y se generan pues cada hora o cada una vez al día o según lo que tenga sentido, pero nunca en esa época nunca al tiempo real, ¿vale? Por los temas de costes, ¿no? También, capacidad de procesamiento que tenían los entornos. Y desde ese warehouse se consumía, pues como decía, para un reporting, para algún tipo de visualización o algún tipo de analítica, ¿vale? Entonces, en ese tipo de arquitectura teníamos resuelta, digamos, la parte de cómo consumir el dato, porque en un warehouse, al tener esa capa por encima, luego podías tener concurrencias o tener varios usuarios consultando esa información y esa parte estaba bien resuelta, no había problemas, incluso usuarios simultáneos, siempre que hubiera un buen dimensionamiento, pero toda la parte previa de preparar los datos, transformarlos, juntarlos de varias fuentes con los procesos de ETL, que ya veis que está por aquí también puesto, pues era algo que cuando la volumetría era muy grande y en esa época estábamos hablando principalmente de datos planos totalmente, o sea, datos de a lo mejor sistemas relacionales y a lo mejor algún dato de algún sistema más tipo fichero, pero poco más, o sea, no teníamos formatos heterogéneos, pues aún así todo ese proceso que os estaba diciendo de preparación era un proceso lento y por eso ese refresco del dato que luego se consumía pues podía llevar perfectamente, decir, oye, una vez al día máximo o a la semana o cosas así, con lo cual si toda esa fuente de datos y toda esa plataforma se estaba utilizando, pues yo qué sé, para algún tipo de toma de decisión, pues teníamos que tener en cuenta esto y no siempre la información estaba actualizada cuando se necesitaba, ¿vale? A partir de, pasaron los años, entraron las tecnologías Big Data, con las tecnologías Big Data empezamos ya
a primeros de los 2000 a empezar a hablar de procesamiento paralelo, etcétera. Y sobre el 2011 aparece el concepto de Data Lake, ¿vale? En un Data Lake, primero del todo, y es importante tener en cuenta, ya no solo estamos hablando de datos estructurados principalmente, ¿vale? Que eran principalmente esos SQLs, ¿no? Que teníamos en el caso anterior, sino que podíamos tener datos semiestructurados también y estructurados totalmente, o sea, imágenes, vídeos, sonidos, obviamente también los relacionales, ¿no? Los SQL, pero datos muy variados. Y en este caso, con un Data Lake, lo que conseguimos es con esas tecnologías Big Data acelerar y procesar de una forma muchísimo más eficiente toda esa información y como digo, con datos mucho más complejos a nivel de procesamiento que en el caso de lo que veían los warehouse, ¿vale? Y un poco hacerlo de una forma eficiente para alimentar luego la capa, digamos, de consumo, ¿vale? ¿Qué problemas encontraba en un data lake? Que esa otra parte que un warehouse resolvía muy bien, que era ya la del consumo, ¿vale? Aunque los datos se refrescaran una vez a la semana, pues en el caso de un data lake, cuando yo, en un data lake clásico como tal, cuando yo tenía esa concurrencia de usuarios consultando los datos, yo estaba por detrás con cierta periodicidad reprocesando datos, ¿vale? Entonces, eso al final podía hacer que funcionara muchísimo mejor que un warehouse, pero a nivel de costes, si queremos el extremo a extremo, ¿vale? Porque solo queremos procesar los datos y dejarlos en un almacenamiento ya estructurado y demás, ¿no? Con lo que decíamos de la parte del data lake, con sus carpetas de bronce, silver, gold, etcétera, hasta ahí bien, perfecto, muchísimo más eficiente que el caso anterior, pero cuando ya queríamos luego hacer la capa, digamos, de consumo y tener esa concurrencia, pues tenemos que estar constantemente con nodos activos de reprocesamiento, con lo cual en costes pues se nos complicaba. Así pues, a partir de 2020, o sea, hace 4 años, no tanto, se empieza a hablar del concepto Lakehouse. Y el concepto Lakehouse lo que hace es juntar lo mejor de un data lake con lo mejor de un warehouse. ¿Y qué es lo mejor de cada cosa? Primero, que con la parte del data lake yo tenía toda la parte de poder procesar y preparar datos de cualquier tipo, datos heterogéneos, fueran sistemas relacionales o imágenes, vídeos, sonidos, lo que fuera, y de una forma eficiente y más o menos rápida, o sea que esa parte resuelta. Y la parte del warehouse nos daba la parte de concurrencia y consumo, sin tener que tener constantemente parte del clúster de Big Data ahí levantado, ¿no? Los nodos de Big Data procesando, ¿vale? Entonces, Lakehouse nos da esas dos cosas, nos da las capacidades de consumo que tenía un warehouse que eran bastante óptimas y toda la parte de procesamiento masivo paralelo con tecnologías Big Data pues que teníamos en un Data Lake, ¿no? Que es un poco el por qué ahora se empieza a hablar de, bueno, hace 4 años, más o menos, 3, 4 años, porque se empieza a hablar de Lakehouse. Bien, cuando hablamos de este tipo de aproximaciones de arquitecturas, hay otros conceptos también y el otro que os hemos querido traer es el de data mesh, ¿vale? Hay muchos otros, ¿vale? Porque al final uno ya se empieza a liar y los más importantes son los que acabamos de comentar, o sea, saber de dónde viene todo esto, que es un warehouse, Data Lake porque es el más utilizado y ya lleva unos cuantos años que está adoptado, ¿no? Y instalado en muchas compañías, y ya el Lakehouse, que es como el más novedoso, ¿no? Pero también está el concepto de Data Mesh, que en este caso, Data Mesh, además aquí tenéis a la creadora, ¿no? Del concepto de Gani, ¿vale? En este tipo de aproximación, lo que tenemos es nodos o estructuras más o menos independientes, ¿vale? O sea, tenemos nodos, podemos tener como pequeños data lakes, vamos a decir, ¿vale? Unos pueden ser más avanzados, otros menos, incluso podríamos tener distintos tipos de tecnologías entre unos y otros, pero están orquestados y tienen unas mismas políticas de, como pone aquí, de gobierno del dato, ¿vale? Para hacer que todo eso no sea, pues, otra vez, un ecosistema de silos. Entonces, un data mesh lo que nos da es que podemos tener fuentes, ¿no? Con un entorno más distribuido, ¿no? No tienen por qué ser diferentes, o sea, podemos hacer que todos estos circulitos, ¿no? Que son distintos entornos, pues compartan perfectamente la misma tecnología, solo que van a estar mucho más cercanos esos entornos a cada uno de los departamentos, dominios o como se establezca, ¿vale? Y sobre todo lo que hay es una buena orquestación, ¿vale? Hay una buena orquestación y hay unas buenas reglas de gobierno, ¿vale? Entonces, simplemente para que también conozcáis un poco a nivel conceptual. Y ya lo último que teníamos en este tema es la parte de espacios de datos, que esto seguramente pues suene más lejano. Lo primero que suena cuando a alguien le dicen espacios de datos es eh, algo debe ser, ¿no? Eso de espacios de datos para yo poder dejar los datos y ya está, ¿no? Pues como el que deja sus fotos en el cloud o lo que sea, pero un espacio de datos va mucho más allá. Uno de los principales temas que nos encontramos en los entornos industriales
cuando hablamos de crear casos de uso orientados a data, inteligencia artificial, donde haya que colaborar con otras compañías, que pueden ser, oye, con mi proveedor o con el cliente al que le vendo lo que fabrico, etcétera, es la desconfianza sobre la compartición del dato, ¿vale? Decir, oye, vale, yo me estás pidiendo que te dé mis datos, pero ¿para qué los vas a utilizar, ¿no? ¿O qué vas a hacer con ellos? Entonces, un espacio de datos es un concepto que, sobre todo a nivel Europa, por eso veis aquí pone los principales espacios de datos europeos, pues a nivel Europa hay varias iniciativas que vamos a ver en la siguiente transparencia, que lo que hacen es buscar estandarizar tecnologías, primero que estandaricen la interconexión entre esos miembros de la cadena de suministro, ¿no? Que podrían ser empresas muy diferentes en cuanto a su madurez tecnológica, pero esto lo que estaría es una estandarización de interconexión, ¿vale? También poner las herramientas tecnológicas que aseguren toda la parte de trazabilidad de qué pasa con los datos, federación, o sea, toda esa parte para que cada empresa tenga la soberanía y el control de sus datos. Y también nos van a poder permitir, esto está un poco más ahora por desarrollo, pero poder ir ya no solo a la parte pura de compartición o hacer intercambio de datos, donde en todo momento digamos, generador de esos datos tiene el control de qué está compartiendo, con qué nivel de anonimización, etcétera, sino también que, por ejemplo, podemos llegar cruzando esto con casos de inteligencia artificial a la llamada IA federada, ¿no? Que puede ser incluso que en ese mismo ecosistema donde estamos con esas empresas que he comentado, poder entrenar para algún caso de uso que sea un poco transversal, pues un modelo de inteligencia artificial de forma que no tenga que estar moviendo datos a un sitio para que con esos datos se entrene el modelo y luego lo podamos aplicar, sino que el modelo se conecte, digamos, a mi entorno, aprenda, se conecte al siguiente, aprenda, pero esa conexión significa que cada empresa va a controlar con qué datos va a aprender, con qué nivel de anonimización, con qué nivel de retención de datos, o sea, cuánta duración de tiempo, todo eso, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que es el concepto de espacios de datos. A nivel Europa, como decíamos, se está impulsando mucho. Hay muchas iniciativas que ahora aquí tenéis los sectores, ¿no? Pues salud, manufactura, industria, agricultura, finanzas, movilidad, temas de sostenibilidad, energía, administraciones públicas, temas de educación. Pues también tenemos clústeres, ¿no? Que se crean dentro de estos sectores que ahora vamos a ver. No podemos olvidar también que tenemos por ahí a nivel europeo todo el tema de la regulación de datos e inteligencia artificial y también en muchos casos pues este tipo de aproximaciones, porque no solo la parte tecnológica, sino también un poco en framework y metodología, pues van a simplificar, ¿no? Cómo trabajar, ¿no? Para cumplir toda la regulación. Y aquí tenéis un poco, como comentaba, de hecho esto es de la web de datos.go.es, ¿vale? O sea, la web de gobierno, por las iniciativas, ¿vale? Principalmente destacaría a nivel de creación de estándares, pues están entre International Data Space Association, Gaia X y Fireware, ¿no? Creando un poco toda esa base. Luego hay una parte más que tiene que ver con todo esto en cuanto a regulación y demás, pues que tenéis la parte de BDVA, URA y alguna otra que se centran un poco en todos esos temas un poco más regulatorios y por encima, ¿vale? Que es la parte más de arriba de todo, hay clústeres, como decía, ecosistemas trabajando sobre espacios de datos, sobre casos de uso concretos. Antes os comentaba que en industria, ¿no? En manufacturing era una de las áreas donde se le ve más potencial a toda esta parte de espacios de datos, pues Catena X, que lo tenéis ahí reflejado, es un clúster solo del sector de automoción, del sector de la industria de automoción, que está buscando eso, ¿no? Entre sus cadenas de suministro, ver cómo impulsar y potenciar los espacios de datos. El caso de Mobility Data Space, o el caso aeroespacial, por ejemplo, con Cooperance, o el caso agrícola con Data Hub. Bueno, hay como muchas iniciativas, pero que van un poco todas en la línea que os cuento, ¿vale? Entonces, bueno, en este tema hemos estado un poco repasando los temas de arquitectura, ¿vale? Primero, la arquitectura en cuanto a ciclo de vida del dato y sobre todo poniendo palabras que son muy, como dicen las redes sociales, trending topic, ¿no? O sea, como la parte de warehouse, data lake, lakehouse, explicando el origen y las diferencias, ¿vale? Porque todo tiene su correlación, todo está conectado, ¿vale? Cómo se han ido evolucionando todas estas cosas. Hemos hablado también del data mesh, ¿no? Que también seguro que lo encontréis por ahí, y luego de la parte también de espacios de datos, ¿vale? Que es un tema que igual está aún más por desarrollo, pero que a nivel de Unión Europea, ya no solo en España, sino por todos los países de la Unión Europea, se están creando
asociaciones y clústeres de trabajo en torno a esto, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un poco el tema 9 de arquitecturas y espacios de datos del módulo 5. Muchas gracias.